Hola, bienvenidos a un nuevo Tutomate. En el tutorial de hoy hablaremos de un teorema muy utilizado en geometría, el teorema de Tales. Imaginaos la siguiente situación. Tenemos dos rectas que no son paralelas entre sí, que llamaremos R y R'. Cortando estas dos rectas vamos a pintar otras tres, que sí son paralelas entre sí. En la recta R, la de arriba, podéis ver tres puntos de corte. Los llamaremos A, B y C. También en la recta R', la de abajo, vemos tres puntos de corte, que llamaremos A', B' y C'. Al marcar estos puntos en la recta superior y en la inferior, aparecen una serie de segmentos. Con estos segmentos podemos hacer correspondencias, es decir, los podemos agrupar en parejas. Al segmento AB de la recta superior le corresponde la B' de la inferior. Al segmento BC de la superior le hacemos corresponder el B'C'. Y por último, el segmento AC de la superior se corresponde con el A'C' de la recta inferior. Pues bien, el teorema de Tales nos dice que estos segmentos que se forman son proporcionales. Dicho de otra manera, si dividimos el segmento AB de la recta superior con el segmento que le corresponde en la recta inferior, el A'B', nos va a dar lo mismo que si dividimos el segmento BC entre el segmento correspondiente de la recta inferior, el B'C'. Y también da el mismo resultado que dividir el segmento AC entre el correspondiente de la recta inferior, A'C'. En definitiva, si dividimos cualquier pareja de segmentos que se corresponden, nos va a dar siempre el mismo resultado. Pero vamos a ver unos cuantos ejemplos para que quede esto más claro. Ejemplo 1. Calcula el dato desconocido en la siguiente figura. Aquí las dos rectas que no son paralelas son la de la derecha y la de la izquierda. Hagamos parejas de segmentos. El intervalo que mide X de la recta de la izquierda se corresponde con el intervalo que mide 2 centímetros en la recta de la derecha. Del mismo modo, el intervalo que mide 7 centímetros de la izquierda se corresponde con el que mide 5 centímetros en la derecha. El teorema de Tales nos dice que las divisiones de segmentos que se corresponden dan el mismo resultado. Es decir, que X de la izquierda partido por 2 de la derecha da lo mismo que 7 de la izquierda entre 5 de la derecha. Ahora, sabemos que si dos fracciones son iguales, al multiplicar en cruz conseguimos el mismo resultado. Así, 5x será igual a 7 por 2. Despejamos x, que nos da 14 partido por 5, es decir, 2,8 centímetros. Vamos con otro ejemplo. 2. Calcula el valor de x. Las rectas no paralelas ahora son la de arriba y la de abajo. Hagamos parejas y escribamos las divisiones. El segmento que mide x más 2 en la recta inferior se corresponde con el que mide 6 centímetros en la recta superior. Del mismo modo, el segmento que mide 2x menos 1 en la inferior se corresponde con el que mide 8 centímetros en la superior. El teorema de Tales nos dice que estas dos fracciones que hemos escrito son iguales. Igual que hicimos en el ejercicio anterior, vamos a multiplicar en cruz. Obtenemos 12x menos 6 igual a 8x más 16. Pasando los términos con x al primer miembro y los términos independientes al segundo, conseguimos 4x igual a 22. Es decir, x igual a 22 partido por 4, que es 5,5 centímetros. Después de estos dos ejemplos, veamos ahora otra situación concreta en la que podemos aplicar el teorema de Tales. Los triángulos encajados. Supongamos que tenemos un triángulo, como el que veis en pantalla, el triángulo ABC, y en él dibujamos en su interior un segmento paralelo a BC que le llamaremos B'C'. Al trazar este segmento vemos que aparecen dos triángulos. Un triángulo pequeño, AB'C', que está encajado dentro de uno más grande, el triángulo del principio, el ABC. Pues bien, el teorema de Tales nos asegura que esos dos triángulos son semejantes y por lo tanto los lados que se corresponden en ambos triángulos son proporcionales. Pero, ¿qué significa esto?
Pues que si tomo un lado del grande, por ejemplo el AB, y lo divido entre el que le corresponde del pequeño, AB', esta fracción nos da lo mismo que dividir el lado BC del grande entre el B'C', que es el que le corresponde en el pequeño, y lo mismo que dividir AC del triángulo grande entre AC' del pequeño. Veamos cómo usar esto en un ejemplo práctico. Calcula x e y en la siguiente figura. Comenzaremos calculando x y para ello haremos parejas. El lado x en el triángulo grande se corresponde con el que mide 5 centímetros en el pequeño. Esta fracción será igual a 10 lado inferior del triángulo grande entre 6 lado inferior del pequeño. Despejamos x y resulta 10 por 5 entre 6, que es, aproximando dos decimales, 8,33 centímetros. Para calcular el segmento Y usaremos el teorema de Tales. Pero antes de nada estaréis de acuerdo conmigo en que si esta medida es 10 centímetros y esta otra es 6 centímetros, el segmento que queda medirá 4 centímetros. Hagamos parejas. El segmento Y de la recta de arriba se corresponde con el segmento que mide 4 centímetros en la recta inferior. Esta fracción será igual al segmento que mide 12 centímetros en la recta de arriba entre el que mide 10 centímetros en la recta inferior. Despejamos y que resulta 4 por 12 entre 10, es decir, 4,8 centímetros. Pues bien, nada más, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.